Muy buenas, muchachada rolera. Bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie de vídeos que estoy haciendo de la música en mis partidas de rol, en el que, os comento un poco la banda sonora que he utilizado, que he confeccionado para cada partida y un poco el motivo de por qué he usado una música, un tipo de música, otro tipo de música o una melodía u otra. La verdad es que me mola mucho la música y me mola mucho, me gusta mucho hacer que los jugadores se metan en el papel. Y si de esa manera, mediante la música que les pongo, les apoyo a que el momento en el que esté narrando cierta situación o ellos incluso que se dejen llevar por la melodía que está sonando, pues a veces funciona. No siempre, pero a veces funciona. Y cuando funciona, la verdad es que a mí me gusta mucho y queda muy chulo. Así que bueno, como veis, hoy toca la partida que me jugué, que dirigís de mitos con el sistema del trueque de Pepe Pedraz y que dirigí en mi canal de Twitch, que lo dejaré por ahí seguramente en la descripción. Es donde suelo jugar las partidas de rol, aunque luego están subidas en YouTube. De hecho, esta partida está subida en YouTube y, como siempre, os colgaré en la lista de canciones de las bandas sonoras que he utilizado y que voy a explicar ahora mismo. Así que voy a empezar ya, sin más. La primera de las canciones es esta. La pista 1 es Valiant Hearts, la Gran Guerra. La partida va a ir con spoilers este vídeo, como casi siempre, pero intentaré hacer los menos posibles. La partida es en la Primera Guerra Mundial. Son un grupo de soldados en las trincheras de esa guerra, de la Gran Guerra. Y bueno, me venía al pelo el videojuego de Valiant Hearts, porque precisamente está ambientado en eso, en la Gran Guerra. Y la partida empezaba en acción, trepidante. Empezaba metidos en esas trincheras, en un fuego cruzado con los alemanes. Ellos son del ejército francés. Y bueno, las presentaciones eran modo cinemática, o sea, en plan, vuelan las balas a tu alrededor, justo silba una al lado tuya. ¿Qué haces? ¿Cómo es tu personaje? ¿Qué estás pensando? Y que ellos se introdujeran a sus personajes con esta música, también teniendo en cuenta que va a ser frenético porque al final están en mitad de la guerra. La usé no solo al principio, sino después, continuando la sesión, cuando volvían a estar en conflicto, porque no todo el rato estaban en conflicto, y aunque estando en conflicto usé otras músicas, lo que quería dar es otros tonos para esos momentos. En el momento de que pensaran que en realidad están en una guerra, están metidos en una guerra y alrededor suyos hay explosiones, hay disparos, hay vísceras, hay muerte, hay compañeros heridos, enemigos gritando de dolor, compañeros gritando, todo, quería hacerlo con esta música. Pero pasemos ya a la siguiente pista, que es... Os pongo ahora mismo cómo se llama. Esta. Y os la paso. Es The News, de la película de La Trinchera. Esta música la utilicé para... Bueno, una vez que ha empezado la partida, siendo así trepidante y todo esto, quise darles un momento de reflexión y quería utilizar esta música para momentos en los que pensaran por qué estaban ahí o dijeran de manera narrativa. El juego te proporcionaba esas opciones, que dijeran de por qué están ahí, cuáles son sus apoyos emocionales y qué cosas había entre ellos, qué relación, qué sabían unos de otros, qué ocultaban unos a otros, y que fuera algo más metidos dentro de ese gran conflicto que era la guerra, algo más personal,
algo más... Algo más... pues eso, sentimental, más emocional, más emotivo, más introspectivo hacia sus personajes. Y esta canción es la que utilicé pues para momentos así. Momentos que además solían ser derrotistas, solían ser, pues, no sé, la música está... A mí me hace pensar, no sé lo que pensarían sus jugadores, pero es... Pues eso, están rodeados de miseria, de una guerra en la que posiblemente la mayoría no querían ir porque se van obligados a ir a esa gran guerra. Y bueno, esas emociones de crudeza y de desdicha y de pensar en sus familias, pues me gustaba utilizar esta canción. La siguiente es esta. La voy a poner un momento, os pongo el título ahí abajo, que es también del videojuego de Valiant Hearts. Y es esta. Horror se llama. Bueno, si se está oyendo, como estáis oyendo, bueno, la voy a poner en bucle porque es cortita. La puse en momentos de apariciones de algo o de momentos tensos del escenario. Siempre que ocurriera algo sobrenatural, algo que, bueno, están en la guerra, han visto muertes, han visto penurias, han visto, bueno, en una guerra, imaginar lo que pueden ver. Pero siempre que apareciera algo que no... que sus mentes, tanto científicas como racionales, no pudieran asociar a algo, quería usar esta música. Y la utilicé en momentos claves de apariciones de cierto mal, de cierta oscuridad en ese campo de batalla. Y además me gustó porque la utilicé, bueno, me gustó y aconsejo que la utilicéis, porque por las noches, cuando ocurrían estas cosas, normalmente el fuego cruzado baja en intensidad o no hay apenas, porque al final es un mal gasto de munición sin ver a tu enemigo. Pero por las noches, el campo regado de cadáveres y ese silencio se veía cortado por gritos y por lamentos y aullidos. Y lo que utilizaba para esos momentos era esta canción. Pero pasemos a la siguiente. La siguiente es totalmente un cambio radical. Es esto. Cuando todavía quería aislarles más de la realidad, de esa guerra, de ese frenesí, de lo frenético que es una guerra en un combate directo, cuando quería aislarles a sí mismos, a lo que estaba pasando a medio metro o a un metro, no a lo que estaba pasando en todo el campo de batalla, sino a esa tensión, decidí poner esta música, que al final es un latido de un corazón. Cada vez más rápido, de hecho, va aumentando la frecuencia de ese latido, porque normalmente las ponía cuando ocurría algo muy directo hacia ellos y que los aislaba completamente de la realidad. Al menos esa era mi intención. No sé si les funcionó o no les funcionó, pero también hace un buen contraste con el resto de melodías que estoy poniendo, que he estado poniendo para el horror, para cosas sobrenaturales. La de frenesí en de la guerra,
Y yo creo que funcionó bastante bien. Sobre todo al final, esta la utilicé al final, en un momento que era muy importante, pero estaban solos. Completamente. Ya fue en contraposición a las veces anteriores que la había utilizado, que no estaban solos, pero sí quería hacer que los sintieran solos. En esta eran ellos y el latido de sus corazones. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pista, que es esta. Megalofobia. Esta también la utilicé para, bueno, momentos de tensión, momentos de hacer pequeños a los personajes. La megalofobia es fobia hacia estructuras gigantes, hacia, por así decir, un cambio de perspectivas. Eso, estructuras gigantes, agujeros gigantes, mar, el océano, montañas. Es un cambio en la perspectiva. Y lo que quise utilizar cuando esa tensión estaba asociada a la guerra. Quise utilizar esta en contraposición a la de los latidos, por ejemplo, porque los latidos quería que ellos se centraran en su personaje y esta quería que se centraran en todo lo grande que era esa guerra que estaba librando en ese escenario, en esa... dejé que se localizaran ellos mismos y se localizaron cerca de una zona pantanosa, una zona de barro, de ciénaga. Y la utilicé para esos momentos en los que estaban ocurriendo cosas en el campo de batalla que no podían evitar, pero que estaban ahí, esos momentos de tensión, de terror, apariciones, visiones, pero que estaban fuera de su alcance personal, al menos de distancia. Y también para... esto es un spoiler grande, pero es para cuando descubrieron el túnel. Ese túnel oscuro hacia las profundidades, que es hacia donde estaba llevándole la aventura, el escenario. Les estaba llevando hacia ese túnel. Y lo quise usar también como contraposición, porque el túnel no era muy grande, pero iba hacia la oscuridad, hacia algo desconocido. Y aunque es agobiante el túnel, esta música es agobiante también, pero quería hacer eso, como el contrapunto a que es agobiarse, o sea, sobre algo grande, gigantesco, pero quería que lo asociaran a agobiarse a ese túnel, a esa oscuridad, a qué se podían encontrar ahí. Y pasamos a la siguiente canción. Vamos a esta canción. La pista 6. Running from the Sorrows. Es la que utilicé cuando descubrieron contra qué se estaban enfrentando, qué era ese horror, qué es eso, que esas visiones que habían ido teniendo cuando concretaron qué eran y tenían que enfrentarse cara a cara a ese horror, a esa amenaza. Era un momento de frenesí y tenían que decidir rápido, tenían que hacerlo rápido o como en casi todas las buenas historias de horror cósmico, morirían. O se volverían locos o morirían. En este caso era más probable que murieran. Así que les hice decidir rápido y después esta música. Y bueno,
la dejo un poquito, pero es simplemente eso. Quería darle vertiginosidad, velocidad a la acción. Quería que decidieran. Vamos, que está pasando esto, tenéis que hacer algo o os quedáis aquí, os vais a quedar aquí. Y esta es la que utilicé para ese enfrentamiento final. Esta sí que solo DLC al final. Las otras fui alternándolas conforme lo que buscaba en la aventura. Pero esta sí que la utilicé para la confrontación final. Y ya por último, pues la última de la última de esta serie de pistas fue la que utilicé para el epílogo, el cual dejé narrárselo a sus personajes, dejé que se metieran en la música, porque la música, la pista es esta. Después de la anterior, como veis, es un cambio brutal. De hecho, la alterné con que después de que consiguieran zafar de ese peligro, les puse la del corazón. La de los latidos del corazón. Para ver qué terminaban haciendo. Y cuando decidieron qué iban a hacer, cómo querían que sus personajes terminaran, cambié esta música. Les dejé relatar el epílogo de sus personajes, en qué pensaban. Y bueno, la canción también es de Valiant Hearts. La podéis encontrar como Nurture o como War Makes Mad Men o algo así, si no recuerdo mal. La guerra enloquece al hombre. Y bueno, ya os digo, aún así os voy a dejar por ahí como siempre, la lista de las canciones, pero quería que acabaran así. No suelen acabar bonitas las historias de horror cósmico, las historias de los mitos. No suelen acabar bien para los personajes, y en una guerra menos todavía. Así que quise poner esta música emotiva, porque además durante la partida fueron perdiendo cosas personales, valores personales, objetos que les hacían recordar a personas queridas. Y bueno, con esta música se despidieron ellos y me voy a despedir yo de este vídeo. Espero que os haya gustado. Os dejaré mis redes sociales también, como siempre, al final de este vídeo. Podéis seguirme por Twitter, por Instagram, y venir a mi Discord también. Iré planteando partidas. Seguramente siga jugando a mitos. Me ha gustado mucho el sistema. Era la primera partida que jugaba. Y bueno, espero que os guste y que todo el que quiera utilizar estas músicas o orientarse con estas listas de reproducción que hago, adelante, están ahí. Pondré el enlace y ahí están abiertos para todos, para que todo el mundo disfrute de este hobby tan chulo que es el rol. Espero que os guste y muchos besitos, muchos abrazos patos y a disfrutar del rol. Chao.